Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, se escucha bien el audio, chicos. A ver si alguien por ahí me contesta en el chat para poder iniciar. Genial, genial. Buenas noches con todos, buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Perfecto, bienvenidos, bienvenidos a otra sesión de las sesiones del ExpoMedic. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy el doctor David Livia Cabrera, soy médico endocrinólogo. Soy egresado de pre y posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tengo una especialidad, bueno, mi especialidad es endocrinología, una de las especialidades más bonitas que tiene la medicina. Y bueno, ya tengo aproximadamente unos 4 años siendo docente de Villamedic, orgulloso de pertenecer a la familia Villamedic, y el día de hoy compartir con ustedes uno de mis temas favoritos, que es la parte de fisiología tiroidea. Vamos a dar algunas pinceladas de lo que creo debe saber todo estudiante de medicina acerca de esta glándula, que es una de las principales endocrinas, y básicamente hablando de fisiología tiroidea, ¿no? Tienen ahí mis redes sociales, mi Instagram, que es doctor.davidliga, para cualquier comunicación también con ustedes. Vamos a iniciar entonces. Ok. Bueno, antes de entrar a discutir un poco de fisiología tiroidea y a ver algunos mapas mentales que les van a ayudar a ustedes, vamos a recordar algunos datos acerca de anato y de histo que son importantes para el tema de la fisiología tiroidea, ¿no? Acuérdense ustedes que la tiroides es una de las principales glándulas del sistema endocrino. Recuerden que se encuentra ubicada en la región cervical anterior, ¿no? Básicamente se encuentra debajo del cartílago tiroideo, por delante de la tráquea, y vean ustedes que tiene esta forma, que es una forma de mariposa, como nosotros decimos, que va a estar formada por dos lóbulos tiroideos, el lóbulo tiroideo derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo, que van a estar unidos por un puente que se conoce como el istmo tiroideo, ¿no? En algunas personas también puede existir un tercer lóbulo, que es este que ustedes ven como una lengüetita, que se conoce como el lóbulo piramidal, ¿no? Pero por lo general tenemos los dos lóbulos unidos por el puente que es el istmo, ¿no? Dos cosas interesantes que deben ustedes recordar en cuanto a la anatomía y las relaciones anatómicas de la tiroides, porque les va a servir luego cuando desarrollen la parte de patología tiroidea. Van a ver algunas implicaciones en relación con dos estructuras principales a nivel anatómico. La primera de ellas, recuerden que por detrás de la tiroides, en cada uno de los polos, tanto en los polos superiores como en los polos inferiores de cada lóbulo tiroideo, nosotros vamos a encontrar otra glándula endocrina que es la paratiroides, ¿no? Recuerden que la paratiroides, ¿no? Básicamente va a secretar la paratormona, que se va a encargar de la regulación de los niveles de calcio en la sangre. Entonces es importante esa relación, primero con esa otra glándula endocrina, y la segunda relación anatómica que ustedes deben de tener en cuenta siempre es la relación que tienen con el nervio laringio recurrente, ¿no? El nervio laringio recurrente es el nervio que va a inervar, valga la redundancia, a las cuerdas vocales, ¿no? Y estas van a discurrir muy cerca de la glándula tiroidea, y estas dos relaciones son importantes porque cuando hay patología que afecta a la glándula tiroidea, o hay algún tipo, por ejemplo, de cirugía que afecta a la glándula tiroidea, esto hace que pues afecte tanto a las paratiroides como a el nervio laringio recurrente. Entonces tengan en cuenta estas dos relaciones, ¿no? Si nosotros hacemos un corte de la glándula tiroidea, como ustedes vean aquí, o sea, sacamos un pedacito de esta glándula tiroidea y la llevamos a un microscopio, nosotros vamos a poder encontrar esta estructura que es básicamente importante e indispensable para que ustedes puedan conocer un poquito de la glándula tiroidea. Buenas noches con todos los que se están reincorporando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la histología de la glándula tiroidea? Vean ustedes aquí en la histología, lo primero que deben saber es que la unidad histológica funcional de la tiroides es esa estructura que ustedes ven como unos circulitos que se conocen como folículos tiroideos,
¿no? El folículo tiroideo es la estructura histológica funcional de la tiroides. ¿Cómo está formado el folículo tiroideo? Eso también es un dato importantísimo que muchas veces también ha venido en las preguntas de exámenes, los distintos exámenes de salud. Vean ustedes, es un epitelio de una sola hilera de células cúbicas, es decir, es un epitelio que es de tipo simple cúbico, ¿no? Este es otro dato muy importante que a veces suele preguntarse. Y adicionalmente a esto, vean ustedes que esta estructura, que es el folículo tiroideo, que está formado por esta hilera de células cúbicas, va a estar bañado en su interior por un material que ustedes aquí ven de un color rosadito, que este material se conoce como el coloide, ¿no? El coloide del folículo tiroideo, y que va a estar formado por un material de tipo glucoproteína, ¿ya? Por una glucoproteína que no es otra que la famosa tiroglobulina. Esta glucoproteína, la tiroglobulina, es importante porque va a ser el esqueleto en el cual se van a formar las hormonas tiroideas, ¿no? Vean ustedes también que estos folículos tiroideos, en medio de estos folículos tiroideos vamos a encontrar otras células, vean ustedes aquí, este tipo de células, que van a ser las células parafoliculares, y se denominan células parafoliculares porque se encuentran entre los folículos tiroideos, que también se conocen como células C, ¿no? En contraste con las células que forman parte del mismo folículo, que se conocen como células foliculares. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción? Porque las células foliculares, o sea, las que forman parte del folículo tiroideo, valga la redundancia, son las que van a formar las hormonas tiroideas, que son T4 y T3. En cambio, las células parafoliculares van a sintetizar otra hormona, que es la calcitonina, que la calcitonina también es otra de las hormonas que está relacionada con la regulación del metabolismo del calcio, de los niveles de calcio en la sangre. Entonces, cuando ustedes le preguntan qué hormonas fabrica la tiroides, son 3, T4 y T3, que son las hormonas tiroideas sintetizadas por las células foliculares, y la calcitonina, que es sintetizada por la célula parafolicular, que se encuentra entre los folículos, ¿no? Vean ustedes que como toda glándula endocrina, la glándula tiroides está ricamente enramada y está protegida por una cápsula, que también podemos distinguir estas estructuras en el corte histológico, ¿no? Esto como un recordar básicamente, porque ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar un poco de la fisiología tiroidea. Y lo primero que tenemos que hablar en este caso es de cómo se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas. Creo que ese es un tema bastante preguntado y que se debe saber sí o sí en lo que respecta a fisiología tiroidea. Entonces, ¿dónde se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas? Se realiza en el tiroidocito, que es el otro nombre que recibe la célula folicular, ¿no? La célula folicular se denomina tiroidocito, o lo van a encontrar también con el nombre de tirocito. Todas estos tres sinónimos van a hacer referencia a la célula que forma parte de este epitelio simple cúbico que forma el folículo, ¿no? En esas células es donde se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas. Y se han mencionado, podemos distinguir dentro de la síntesis de las hormonas tiroideas distintos pasos, ¿no? Ustedes van a encontrar que, de acuerdo a la bibliografía que lean, van a ser 6, 7, 5 pasos, dependiendo, pero más o menos yo he querido dividirlos en 7 pasos que ustedes ven aquí, que están en orden. El primero de ellos hace referencia a la captación. ¿Y la captación de quién? La captación del yodo, ¿ya? El yodo es un mineral importantísimo en la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? De hecho, la tiroides es el órgano que más capta yodo. De tal manera que cuando estábamos, por ejemplo, en la década de los 80, donde no había un adecuado aporte de yodo, por ejemplo, se veía comprometida la síntesis de hormonas tiroideas y veíamos muchos pacientes con hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Y eso llevó a que se pueda luego suplementar la sal, que es un producto de uso común con yodo, para evitar esa deficiencia de yodo que conllevaría a una deficiencia en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, el primer paso siempre va a ser la captación del yodo. ¿Cómo se capta el yodo? El yodo se capta gracias a un transportador que se conoce como el NIS.
¿Qué cosa es el NIS? El NIS es un simportador de sodio y yodo, es decir, es un transportador que mediante transporte activo, es decir, con gasto de energía, va a cotransportar sodio y yodo desde la circulación hacia el interior de la célula folicular del tiroidocito. Eso es lo primero que tiene que producirse para que se puedan dar la síntesis de las hormonas tiroides. ¿Y de dónde obtenemos este yodo? Pues básicamente este yodo nosotros lo podemos obtener, o lo obtenemos de la dieta, ¿no? De ahí la importancia que tuvo el yodar un producto de uso común como la sal, para que no haya deficiencia de yodo en nuestra dieta. Realmente en la actualidad es difícil que haya deficiencia de yodo gracias a que se pudo dar esta medida de salud pública, ¿no? Entonces, el yodo, que nosotros lo ingerimos en la dieta, lo ingerimos básicamente en forma de yoduros, ¿no? De yoduros, y va a ingresar en cotransporte con el sodio gracias a este NIS, que es el simportador de sodio. Entonces, el primer paso va a ser el ingreso de yodo a la célula folicular. El segundo paso en la síntesis de hormonas tiroideas va a ser la síntesis ¿de qué? La síntesis de tiroglobulina. ¿Quién sintetiza la tiroglobulina? La tiroglobulina se sintetiza dentro de la célula folicular, ¿no? Esta tiroglobulina es la glucoproteína, como les decía yo, que va a formar o va a ser el esqueleto en el cual vamos a poder formar las hormonas tiroideas. Y esta tiroglobulina, ¿dónde se va a guardar? ¿Dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en el coloide, ¿no? La célula folicular produce la tiroglobulina, la sintetiza y la libera, la lleva hacia el coloide donde va a estar almacenada, ¿no? El tercer paso en la síntesis de las hormonas tiroideas va a ser la oxidación. ¿Oxidación de quién? Oxidación de los yoduros, ¿no? Ese yoduro que había ingresado por la dieta hacia la célula folicular gracias a este simportador de sodio de yodo, gracias a este NIS, va a ingresar o va a pasar de la célula folicular al coloide, ¿no? Este paso de la célula folicular al coloide se hace gracias a otro transportador que se conoce como la pendrina. Entonces, la pendrina permite que el yodo pase del interior de la célula folicular, del tiroidocito, hacia el coloide. Entonces, una vez que el yodo esté en el coloide, que lo tenemos en forma de yoduro, ¿no? Ese yoduro tiene que sufrir un proceso de oxidación para convertirse en yodo, de tal manera que pueda continuar la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Y quién permite que el yoduro se oxide en yodo? Esta acción de que el yoduro se oxide en yodo lo permite una enzima que se conoce como la famosa peroxidasa tiroidea. Esta peroxidasa tiroidea es la que se conoce, ustedes van a encontrar con las siglas de TPO, ¿no? TPO, la peroxidasa tiroidea. Entonces, esta permite este paso en el cual el yoduro de la dieta se va a convertir en yodo. ¿Y por qué es importante que el yoduro se convierta en yodo? Porque el yodo, ¿no? El yodo va a unirse hacia los residuos del aminoácido tirosina de la tiroglobulina en el siguiente paso de la síntesis de hormonas tiroideas que se conoce como la organificación. ¿En qué consiste la organificación? Consiste en que el yodo que ya ha sido oxidado se va a unir a los residuos de tirosina, que ustedes también lo van a encontrar en algunas literaturas como residuo tirosilo, pero es el aminoácido tirosina que se encuentra en la tiroglobulina, que forma parte de esta glucoproteína que es la tiroglobulina, ¿no? Entonces, este proceso de organificación va a generar de que se tengan residuos de monoyodotirosina, si es que es una sola tirosina la que se ha yodado, o residuos de diyodotirosina, si es que son dos tirosinas que están yodadas y unidas. Entonces vamos a tener un solo residuo de tirosina yodado, que va a recibir el nombre de monoyodotirosina, o dos residuos de tirosina que han sido yodados, que reciben el nombre de diyodotirosina. ¿Quién permite
que el yodo se una a la tirosina de la tiroglobulina para formar estos residuos de tirosina yodados, también lo permite la famosa enzima de la TPO. Entonces, ustedes vean la importancia que tiene la peroxidasa tiroidea en la síntesis de hormonas tiroideas, porque no solamente permite que el yoduro se transforme en yodo, se oxide, sino que permite que este yodo que ha sido oxidado se una a la tirosina para formar residuos yodados de tirosina, ¿no? Entonces, esta enzima es clave, es muy importante en la síntesis de las hormonas tiroideas. Una vez que nosotros hemos tenido ya por la organificación de los residuos de tirosina de la tiroglobulina, monoyodotirosina y diyodotirosina, se produce el quinto paso en la síntesis de las hormonas tiroideas, que es el acoplamiento, ¿no? ¿En qué consiste el acoplamiento? Consiste en que se van a unir residuos yodados de tirosina para poder formar las famosas T4 y T3. Si yo tengo que se une una monoyodotirosina con una diyodotirosina, entonces yo voy a tener la famosa T3, ¿no? ¿Y qué cosa es, o cuál es el otro nombre que recibe la T3? El otro nombre que recibe la T3 precisamente es la triyodotironina o tirosina. Triyodotironina o triyodotirosina es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes se preguntaban, doctor, ¿de dónde sale el 3 que tenía la nomenclatura de T3 en las hormonas tiroideas? ¿Qué significa T3? Significa que son 3 residuos de tirosina que han sido yodados, ¿no? Y así se forma la famosa T3. De ahí la explicación del nombre T3, ¿no? ¿Y cómo se forma la T4? La T4 se forma de la unión de 2 diyodotirosinas, ¿no? En este caso, la T4 no recibe el nombre de tetrayodotironina o tetrayodotirosina, sino que la conocemos con el nombre de tiroxina. Este sí recibe un nombre específico que es tiroxina, pero ¿de dónde sale este 4? Porque significa que son 4 residuos de tirosina que están yodados y unidos. Entonces, de ahí la explicación de qué significa T3 y qué significa T4. Vean ustedes que son el número de residuos de tirosina que han sido yodados, ¿no? Entonces, una vez que se produce este acoplamiento, ya tenemos formadas las hormonas T3 y T4, ¿no? Este proceso de acoplamiento también interviene aquí la peroxidasa tiroidea, y esto reafirma la idea que la peroxidasa tiroidea es o es la enzima principal en la síntesis de hormonas tiroideas, y no es de extrañar que cuando nosotros busquemos un arsenal terapéutico, por ejemplo, para tratar una situación en la cual hay un exceso en la síntesis de hormonas tiroideas, que se conoce como hipertiroidismo, utilicemos un fármaco que inhiba a esta enzima como la peroxidasa tiroidea, porque tiene participación en 3 fases de la síntesis de las hormonas tiroideas. Vean lo indispensable que es esta enzima, que es la peroxidasa tiroidea. Una vez que se han formado por acoplamiento T3 y T4, que ya son las enzimas tiroideas, entonces tienen que pasar del coloide hacia la célula folicular. Este proceso por el cual pasa las hormonas tiroideas del coloide al interior de la célula folicular se realiza por medio del proceso de la pignocitosis, que es el 6º paso en la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? En este caso, ingresa el coloide dentro de la célula folicular, se une este pedacito de coloide a los lisosomas y forman una estructura que es el fagolisosoma. Dentro de esta estructura del fagolisosoma, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir la hidrólisis de T3 y T4, porque acuérdense que T3 y T4 cuando ingresa al coloide por el proceso de pignocitosis va a seguir unido a tiroglobulina, al resto de la estructura de la tiroglobulina, que es una glucoproteína de mayor tamaño, y entonces lo que va a producirse en ese fagolisosoma es la hidrólisis de T3 y T4, de tal manera que el último paso, el 7º paso en la síntesis de las hormonas tiroideas va a ser, como ustedes ven, la liberación de las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo en forma de T4 y de T3.
¿no? Entonces, realmente la síntesis de las hormonas tiroideas no es un fenómeno muy complejo. Datos precisos que ustedes se deben de llevar de la síntesis de hormonas tiroideas es la importancia del yodo en la síntesis, la importancia de la peroxidasa en los 3 pasos fundamentales en la síntesis de las hormonas tiroideas, como son la oxidación, la organificación y el acoplamiento. Acuérdense qué significa T4 y T3. T4 significa 4 residuos de tirosina que han sido yodados. La T3 significa 3 residuos de tirosina que han sido yodados. Y acuérdense que el esqueleto de donde se van a formar las hormonas tiroideas es la tiroglobulina. La tiroglobulina, como una glucoproteína grande, tiene distintos aminoácidos y uno de ellos es la tirosina, que es donde se van a formar las hormonas tiroideas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede una vez que se han liberado las hormonas tiroideas, que son T4 y T3? Otro dato que tienen que tener a consideración en la fisiología tiroidea es que la tiroides va a producir ambas hormonas, obviamente, pero lo va a hacer en un porcentaje distinto. La tiroides produce en un 80% T4 y en un 20% T3. Pero sucede que la hormona biológicamente activa, es decir, la hormona que va a ir hacia los tejidos y donde va a ejercer los efectos biológicos de las hormonas tiroideas, es la T3. Entonces, la T3 es la hormona biológicamente activa. De tal manera que si la tiroides produce más T4 que T3, debe existir un mecanismo por el cual esta T4 se convierta a T3 en la periferia, una vez que ha salido o que ha sido liberada de la tiroides. Este proceso de conversión de T4 a T3 en la periferia, obviamente como le vas a quitar un yodo a esta T4, la quieres volver T3, este proceso se conoce como desyodación, ¿no? La desyodación de T4. La desyodación de T4 a T3 se produce en la periferia y existen algunas enzimas específicas para este proceso. Estas enzimas que van a permitir este proceso se conocen como las famosas desyodinasas. ¿Por qué? Porque le quitan un yodo a la T4 para volverla T3, ¿no? Existen 3 tipos de desyodinasa. La desyodinasa de tipo 1 y la desyodinasa de tipo 2 permiten la conversión de T4 a T3 en la periferia. Entonces, este proceso es muy, muy, muy importante porque precisamente al final la hormona que va a ejercer los efectos biológicos es la T3, ¿no? Sin embargo, existe una tercera desyodinasa que se conoce como la desyodinasa de tipo 3, que esta desyodinasa de tipo 3 lo que hace no es convertir T4 a T3, sino convertir la T4 en una T3 que nosotros conocemos como T3R o T3 reversa. Esta T3 reversa, a diferencia de la T3 normal, es una forma inactiva de T3, de tal manera que esta es como una forma de inactivación de las hormonas tiroideas. Y este proceso es muy importante que lo conozcan, chicos, porque existen algunos procesos, algunas condiciones en las cuales puede haber una inhibición o activación en mayor o menor grado de estas desyodinasas. Por ejemplo, en el caso de las desyodinasas de tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, la inhibición de la desyodinasa de tipo 2, sobre todo en la periferia, se va a producir por ciertas situaciones. ¿Quiénes inhiben a esta desyodinasa haciendo que la T4 no se convierta en T3? Por ejemplo, las situaciones en las cuales hay un ayuno prolongado. En el ayuno prolongado, T4 o hay una inhibición, mejor dicho, de esta desyodinasa de tipo 2 que convierte la T4 en T3, ¿no? Otra situación en la que puede haber inactivación de esta D2 es, por ejemplo, en la enfermedad crítica. Pacientes que están críticos, ¿no? Críticamente enfermos. En situaciones de desnutrición. Y finalmente, con el uso de ciertos fármacos. ¿Y qué fármacos pueden producir la inhibición de esta desyodinasa de tipo 2? Por ejemplo, vamos a encontrar los glucocorticoides, ¿no? Dexametasona, hidrocortisona, prednisona, ¿no?
vamos a encontrar un beta bloqueador en específico, que es el propranolol. Vamos a tener aquí también un fármaco que se utiliza para inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, que es un antitiroideo de síntesis, que es el propiltiouracilo, el PTU, propiltiouracilo, también como un fármaco que inhibe la conversión, ¿no? Luego vamos a tener otro, perdón chicos, otro que es la amiodarona. La amiodarona, también un antiarrítmico, también inhibe la conversión de la deiodinasa de tipo 2. Y finalmente vamos a tener también los contrastes yodados. Y esto es importante también cuando uno evalúa el arsenal terapéutico que uno tiene, porque por ejemplo en una condición en la que hay un exceso de hormonas de síntesis de hormonas tiroideas como el hipertiroidismo, por ejemplo, sobre todo cuando el hipertiroidismo es muy severo, podemos utilizar algunos de estos fármacos para frenar la conversión periférica de T4-T3, como por ejemplo los glucocorticoides o contrastes o soluciones saturadas de yodo, o el mismo propranolol como un betabloqueador que puede inhibir la conversión de T4-T3, ¿no? La desiodinasa de tipo 1 y desiodinasa de tipo 2, ambas van a tener la función de convertir T4 en T3, solamente que se expresan en distintos tejidos, ¿no? Pero básicamente la función va a ser la misma, ¿no? Y en el caso de la desiodinasa de tipo 3, esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una situación en la cual los pacientes van a estar, por ejemplo, enfermos o van a encontrarse en una situación crítica, en enfermedad crítica, por ejemplo, esta desiodinasa de tipo 3 va a estar sobreexpresada y se va a convertir más la T4 en esta T3 reversa, y eso es importante también porque pueden haber algunas alteraciones en las pruebas de función tiroidea, en el perfil tiroideo, en los pacientes que están críticamente enfermos sin tener necesariamente hipotiroidismo o hipertiroidismo. Este es otro mapa mental que ustedes deben de saber, que son las funciones de las hormonas tiroideas. Yo siempre les he dicho que yo siempre digo, para poder entender que las hormonas tiroideas lo que hacen es darle vitalidad al organismo. Entonces son las que permiten que todo funcione bien en nuestro organismo y que estemos con el ritmo adecuado de trabajo para poder desarrollar todas nuestras actividades, ¿no? En el caso del metabolismo en general, las hormonas tiroideas lo que van a producir es que van a incrementar en líneas generales el metabolismo basal, van a producir un incremento del metabolismo basal, de tal manera que va a haber un incremento en el consumo de oxígeno, y asimismo, además de haber un incremento en el consumo de oxígeno, vamos a encontrar también que hay un incremento en cuanto a la producción de calor. Y esto se evidencia, por ejemplo, en los pacientes que tienen un exceso de hormonas tiroideas en las cuales hay una intolerancia al calor, ¿no? Bochorno, mucho calor por parte de los pacientes, o cuando hay una disminución de la síntesis de hormonas tiroideas, como en el hipotiroidismo, en el cual el paciente tiene frío, ¿no? Porque precisamente estas hormonas se encargan de la producción de calor, ¿no? Además, también es importante las hormonas tiroideas porque van a tener efectos sobre el metabolismo de los macronutrientes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que estos fármacos incrementan la lipólisis y a su vez la oxidación de ácidos grasos para poder obtener energía a partir de ellos. Van a permitir también que haya un incremento en la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno para poder obtener glucosa, para que esta glucosa sea metabolizada y poder obtener energía para darle la vitalidad necesaria al organismo, ¿no? Y asimismo van a incrementar un proceso que se conoce como gluconeogénesis, que la gluconeogénesis es la formación de glucosa de novo a partir de otros compuestos, como por ejemplo algunos aminoácidos, como el glicerol, que es parte de los triglicéridos, o como el lactato, ¿no? Entonces, lo que busca aquí es obtener más combustible, y por eso es que forma glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? Y asimismo, no solo produce eso, sino que también aumenta el recambio proteico.
Y esto es importante porque eso responde básicamente o hace referencia cuando un paciente tiene un exceso de hormonas tiroideas como en el hipertiroidismo, pues pueda haber un consumo de la masa muscular a raíz de que hay un incremento de este recambio proteico y eso haga parecer que el paciente con hipertiroidismo pues baje de peso y esté demasiado, ¿no? En el caso del sistema nervioso, las hormonas tiroideas son súper importantes, primero, porque lo que van a permitir es que haya un desarrollo adecuado del sistema nervioso central desde la formación del feto, del embrión, ¿ya? Y durante toda la infancia, ¿no? Es por eso que cuando no hay un adecuado aporte de hormonas tiroideas en los pacientes, los pediátricos, los niños tienen hipotiroidismo, estos finalmente terminan desarrollando compromiso del desarrollo del sistema nervioso central y muchos de ellos pueden cursar con retardo mental. Entonces de ahí la importancia de las hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema nervioso central desde la formación del embrión hasta durante toda la infancia, hasta que se que complete la maduración del sistema nervioso central. Y obviamente en el adulto lo que vamos a tener es que las hormonas tiroideas van a permitir que haya un adecuado funcionamiento del sistema nervioso central en el adulto. Van a ser importantísimas las hormonas tiroideas en ese sentido. Además, las hormonas tiroideas van a permitir que haya un incremento en la respuesta a estímulos, ¿no? Vamos a estar preparados para la respuesta a estímulos y esto se va a dar básicamente en los reflejos, ¿no? Van a permitir que haya una adecuada respuesta en este caso y eso explica por qué los pacientes con un exceso de hormonas tiroideas tengan hiperreflexia, mientras que un paciente con déficit de hormonas tiroideas tenga hiporreflexia, unos reflejos más lentos. En el sistema cardiovascular también vamos a encontrar algunas funciones muy interesantes. En este caso, las hormonas tiroideas van a primero incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto explica nuevamente por qué un paciente con exceso de hormonas tiroideas tenga taquicardia y un paciente con déficit de hormonas tiroideas tenga bradicardia. Además, van a encargarse de incrementar la fuerza de contracción del corazón, fuerza de contracción cardíaca. Y a su vez también vamos a tener una disminución de la resistencia vascular periférica. En el caso del sistema digestivo, las hormonas tiroideas lo que van a hacer va a ser incrementar la motilidad del tracto gastrointestinal y además va a incrementarse las secreciones intestinales gracias a la influencia de las hormonas tiroideas, y esto explicaría por qué un paciente con un exceso de hormonas tiroideas tenga diarrea o hiperdefecación, mientras que un paciente con un déficit de hormonas tiroideas tenga estreñimiento, ¿no? En el caso del sistema renal, las hormonas tiroideas lo que van a hacer es regular básicamente dos procesos. Uno de ellos es la filtración glomerular, y el otro de ellos es la reabsorción de sodio. Si bien no son el factor más importante para la regulación de estos dos procesos intervienen, y esto explicaría por qué pacientes con un déficit marcado de hormonas tiroideas con un hipotiroidismo muy severo puedan sentirse o puedan retener líquidos produciendo edema y a su mismo puedan cursar con hiponatremia, porque las hormonas tiroideas regulan en cierta manera estos procesos. A nivel del sistema nervioso, lo que producen es un incremento en la ventilación pulmonar, porque lo que se necesita básicamente es obtener más oxígeno para que este oxígeno nos permita obtener energía a partir de los distintos combustibles, como la glucosa, los ácidos grasos, etcétera. Y en el sistema reproductor lo que vamos a tener es que van a tener una influencia para que haya un adecuado funcionamiento del sistema reproductor, y eso explicaría, por ejemplo, por qué algunas mujeres que tienen problemas de fertilidad tienen asociados problemas en la función de la tiroides, ¿no? Y finalmente, para terminar la parte de la regulación o de la fisiología tiroidea, vamos a hablar un poquito de la regulación de la función tiroidea. En este caso, la regulación de la función tiroidea se realiza de dos formas. Hay una regulación central,
a través de la regulación del hipotálamo y la hipófisis, y una autorregulación propia de la tiroides. En el caso de la regulación central, chicos, acuérdense que ustedes la mayor parte de las glándulas endocrinas se rigen por la regulación del hipotálamo y la hipófisis, y la tiroides es una de ellas, ¿no? En este caso vamos a tener que el hipotálamo, perdón chicos, que el hipotálamo va a producir una hormona que es la TRH, ¿no? Las siglas vienen en inglés, que significa hormona liberadora de TSH, y este nombre de hormona liberadora de TSH lo recibe porque esta hormona va a actuar a nivel de la adenohipófisis, en las células que se conocen como los tirotropos. ¿Para qué? Para estimular que estos tirotropos de la adenohipófisis, de la parte anterior, perdón, de la hipófisis, produzcan una hormona que se conoce como TSH. ¿Qué cosa significa TSH? También viene de las siglas en inglés que significan hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo dice, va a ir hacia la tiroides, hacia la célula folicular, y va a permitir que se sinteticen la T4 y la T3, ¿no? ¿Cómo hace la TSH o qué permite la TSH para que se formen T4 y T3? La TSH lo que permite primero es que haya mayor expresión del NIS, que es el simportador de sodio y yodo, que permite que haya el yodo ingrese a la célula folicular, va a permitir que haya mayor síntesis de tiroglobulina, que es la glucoproteína donde vamos a sintetizar las hormonas tiroideas, y va a permitir que haya la activación de la peroxidasa tiroidea, esta enzima importantísima para la síntesis de hormonas tiroideas. Además, la TSH, aparte de ejercer estas funciones que permiten la liberación de T4 y T3, también tiene un efecto trófico sobre la tiroides. Eso quiere decir que permite el crecimiento de la tiroides, ¿no? Entonces es importante estas consideraciones. Ahora, una vez que la tiroides ha fabricado en cantidades suficientes T4 y T3, que son las hormonas tiroideas, cuando hay cantidades suficientes en sangre de T4 y T3, esto es captado por hipófisis e hipotálamo y se produce una inhibición en la secreción, tanto de TRH como de TSH. A eso se conoce como el famoso feedback negativo que existe en endocrino, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que dice? El cuerpo dice, ah, bueno, ¿sabes qué? La tiroides ya está fabricando suficiente T4 y T3, entonces le mando una señal hacia hipófisis y hipotálamo y le dicen, ¿sabes qué? Ya hay suficiente T4 y T3, ya no me fabriques más TRH, ya no me fabriques más TSH. Ese es el famoso feedback negativo. Cuando baja la concentración de hormonas tiroideas, de T4 y T3, nuevamente esto es captado en hipófisis e hipotálamo y dicen, secrétame más TRH, secrétame más TSH, para estimular a la tiroides a fabricar T4 y T3. Y finalmente la autorregulación se hace en base básicamente ¿a quién? A la concentración de yodo que pueda haber en la sangre. Como les dije, el yodo es, casi todo el yodo lo absorbe la tiroides, entonces no es de extrañar que la concentración del yodo en la sangre pueda regular un poco la función tiroidea. En este caso, cuando disminuyen los niveles de yodo en la sangre, lo que se produce en la tiroides es un incremento en la expresión del NIS, que es este famoso importador de sodio y yodo, para que se pueda captar más yodo y se asegure la síntesis de hormonas tiroideas, es decir, que al haber más NIS hay mayor captación de yodo por la célula tiroidea. Y además aumenta la síntesis de hormonas tiroideas, pero de manera preferencial para la síntesis de T3. Como hay poco yodo, entonces en estos casos se trata de sintetizar más T3 que requiere menos yodo, para asegurar de esta manera que hay una síntesis de una hormona tiroidea que vendría a ser la T3. Y por otro lado, cuando hay un incremento de los niveles de yodo en la sangre, lo que se produce es que se produce una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas, de T4 y T3. O sea, dice, ya no es necesario, baja la concentración o la producción de hormonas de T4 y T3, y este efecto inhibitorio que puede haber por el exceso de yodo, de las concentraciones de yodo sobre la función tiroidea, se le conoce como el efecto de Wolff-Chaikoff. El famoso Wolff-Chaikoff. Un exceso de yodo va a generar que haya una disminución en la síntesis de T4-T3, y esto también lo utilizamos, por ejemplo, como un arsenal terapéutico para aquellos pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de hipertiroidismo, en el cual hay un exceso de hormonas tiroideas. Yo quiero frenar un poco la síntesis y puedo valerme de este efecto
para el tratamiento de condiciones de hipertiroidismo severo, dando unas soluciones saturadas de yodo que produzcan este efecto inhibitorio sobre la síntesis de hormonas tiroideas. Bueno, chicos, este ha sido un breve repaso pequeño de lo básico que deben saber acerca de fisiología tiroidea. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes y bueno, para cualquier cosa que ustedes deseen contactarme, está, como le digo, mi Instagram, que es doctor.davidliviak, o me pueden escribir también a mi correo, que es doctor.davidliviak@gmail.com, y con gusto voy a poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y no se muevan porque ahorita ingresa la doctora Luciana Luna, ella es tutora de Vía Médica, a continuar con la trivia, así que quédense pegados, chicos. Conmigo sería todo. Cuídense.